Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra primera parte, una parte muy importante, hablar acerca de las empresas familiares, su importancia. Muchas veces escuchamos el término empresa familiar y pensamos en una empresa tal vez pequeña, en una empresa con poca facturación, con pocos trabajadores. Sin embargo, las estadísticas dicen otra cosa totalmente distinta. Primero, intentaremos definir qué es una empresa familiar. No hay una definición como tal aceptada o general dentro del ámbito empresarial. Sin embargo, se coincide mucho en que una empresa familiar es aquella empresa en donde el control de las decisiones las tiene una sola familia, ¿sí? En donde la forma de gobernar, donde las decisiones trascendentales las toman solamente los miembros de una familia. En este sentido, y partiendo de esta definición, en donde la mayoría de las acciones de la empresa forman parte de una familia, pues nos podemos encontrar que a nivel mundial existen de todas las empresas un porcentaje muy alto. Entre el 80 y el 90% de todas las empresas a nivel mundial son empresas familiares. Incluso en algunos países pudiéramos estar hablando de que el porcentaje es el 94, el 95%. Por ejemplo, en Italia, el 94% de sus empresas son empresas familiares, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un promedio, también hay otros países como Brasil que tienen un porcentaje más bajo entre comillas, el 60% de sus empresas son empresas familiares. Cuando escuchamos estos porcentajes, pues entonces nos damos cuenta de la importancia de las empresas familiares en el mundo. El Producto Interno Bruto que generan las empresas familiares está desde un 70 a un 90%. Es decir, la riqueza económica del mundo depende de las empresas familiares. De igual manera, los empleos que generan estas empresas familiares son hasta el 70% de los empleos del mundo. Ya con estos datos podemos cambiar tal vez la perspectiva de cuando escuchamos una empresa familiar, porque ya podemos ver que tal vez existen empresas familiares que den 2 o 3 trabajos, pero también hay empresas familiares 50,000 fuentes de empleo y que la facturación total de las empresas familiares está muy por encima de las empresas que no son familiares. Entonces, la mayoría de nuestras empresas son familiares y eso representa un reto especial, ¿sí? Eso representa un reto especial. Y además también conocer y saber que estos números que estamos comentando no son únicamente de las empresas que pudiéramos ver nosotros literalmente, como a veces se dice, tienditas de la esquina. No, Walmart es una empresa familiar, Ford es una empresa familiar, en México tenemos Bimbo, Televisa, Cinépolis, Cemex, son empresas familiares. De hecho, en México, de las 20 empresas más grandes de nuestro país, 11 son empresas familiares, ¿sí? De ahí la importancia de poder ayudar a que la empresa familiar sea sostenible en el tiempo, de poder contar con herramientas que permitan que la empresa familiar trascienda. Más adelante veremos algunas estadísticas que son preocupantes respecto de la sucesión y la trascendencia en el tiempo de las empresas familiares.
Pero con estos datos que acabamos de dar, nos podemos dar cuenta que una empresa familiar no significa una unidad económica pequeña, ¿sí? Walmart es una empresa muy, muy grande y es una empresa familiar. Nos podemos dar cuenta entonces también que cualquier empresa que tenga el control accionario o de decisión una sola familia es una empresa familiar. Ahora, ¿qué sucede con las empresas? No solo con las familiares, sino con cualquier empresa. Pues que tienen conflictos. Estas empresas tienen conflictos internos y externos, ¿sí? Si habláramos de los conflictos externos, pues el marco regulatorio, diferentes leyes, incluso algunas leyes que podemos en algún momento desconocer que aplicaban a nuestra empresa, ¿sí? Los que somos contadores o abogados, pues estaremos familiarizados con la ley que coloquialmente se conoce como la ley antilavado. Y muchas veces realizamos operaciones mercantiles sin saber que existe una ley antilavado, coloquialmente conocida, que puede estar provocando riesgos a nuestra empresa con sanciones por el incumplimiento, por el no envío de avisos. Y así como esta ley, pues existen otras leyes que tienen incidencia en el marco jurídico de la empresa y que crean conflictos, que crean incertidumbres o contingencias. E internamente, las empresas pues también pueden tener conflictos, negociaciones salariales con sus trabajadores, negociaciones con sus arrendatarios. Entonces, la empresa como tal siempre va a tener un dinamismo y siempre va a presentar circunstancias de reto para las empresas. Sin embargo, cuando hablamos de empresas familiares, todavía se pone más complicado estos conflictos o estas circunstancias. ¿Por qué? Porque además de los conflictos cotidianos que pudiéramos llegar a encontrar en una empresa, además tenemos la convergencia entre la familia y la empresa. Estos puntos de unión en donde tenemos ya circunstancias diferentes a una empresa no familiar que pueden meter presión al desenvolvimiento de la empresa. ¿Cuáles son estos conflictos internos, estas convergencias entre familia y empresa que nos pueden afectar? Bueno, son varios. De entrada tenemos que saber que existen circunstancias que no necesariamente van a partir de la familia y que van a afectar esta relación. Algunos conflictos se van a originar en la empresa y otros en la familia, pero van a afectar esta relación de familia y empresa. Un conflicto, por ejemplo, de una disminución de ingresos y de utilidades en la empresa, se trasladan a la familia, porque seguramente la familia tenía ya un presupuesto establecido derivado de las utilidades de la empresa. Y cuando la empresa tiene conflictos en sus ingresos y sus utilidades, pues es un conflicto para la familia. De igual manera, hay conflictos que se pueden iniciar en la familia y que se trasladan a la empresa. Pensemos en una familia en donde hay 4 o 5 hermanos, existen 4 o 5 hermanos que empiezan ya a crecer en su edad, terminan tal vez ya la universidad o están listos para incorporarse a trabajar a la empresa y de repente en 5 años ya son 5 personas más que quieren estar trabajando en la empresa y que además quieren estar trabajando en puestos directivos y que además quieren un salario importante. Entonces son problemas de la empresa que se pueden trasladar a la familia o viceversa, problemas de la familia que se trasladan a la empresa, ¿sí? ¿Y por qué se trasladan de la empresa a la familia o de la familia a la empresa?
Porque normalmente no hay una frontera, normalmente no hay una línea que nos separe completamente la familia de la empresa. Al contrario, la familia y la empresa son inherentes y los intereses de una tienen que tener también su origen en la otra. No podemos desvincular la visión de la familia con la empresa y no podemos desvincular los resultados y el desenvolvimiento de la empresa con los intereses de la familia. Esta inexistencia de fronteras son los que tenemos todavía presentes en muchos casos y que complican la existencia de la empresa familiar y que por lo tanto están complicando al 70% de las empresas que tenemos en el mundo. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos presente. ¿Cuáles son entonces algunos ejemplos de fricciones? Primero, las disposiciones de efectivo. Normalmente en la familia pues existen necesidades que se deben de cubrir y no están directamente señaladas con la empresa. ¿En qué me refiero? Primero, la empresa normalmente cuando es exitosa necesita crecer. Cuando una empresa es exitosa, necesita adquirir nuevas máquinas, necesita abrir sucursales, necesita contratar más trabajadores para apuntalar su crecimiento, ¿sí? Pero la familia también requiere recursos. Los hijos están creciendo, tal vez los hijos están formando nuevas familias. ¿A dónde dirigimos el recurso? ¿Repartimos dividendos para que la familia tenga sus necesidades cubiertas? ¿O no repartimos dividendos y hacemos que la empresa crezca? Ese es un ejemplo de una fricción. Las fuentes de empleo, igual. Los hijos están creciendo. ¿Todos tienen que trabajar en la empresa familiar? ¿Los sobrinos tienen que trabajar en la empresa familiar? Porque mi hermano me pidió el favor que en mi empresa le diera trabajo a mi sobrino. Porque de todas maneras yo ocupo personas para trabajar. La familia política. Las parejas, los esposos, esposas de los hijos se deben de incorporar. Insisto, de todas maneras se ocupan empleos, trabajadores, pues de que trabaje con un tercero a que trabaje con nosotros, pues que trabaje con nosotros. Pero los conflictos que pueden llegar a crear, ¿no? Otro ejemplo son las jornadas de trabajo. Oye, es que mi sobrino, mi hijo, los familiares que trabajan en la unidad económica en la empresa, pues no quieren venir los viernes en la tarde ni los sábados porque quieren estudiar una maestría. O tal vez los lunes quieren llegar a las 12 del día porque los fines de semana salen. Entonces, existen muchos ejemplos de por qué en una empresa familiar hay circunstancias adicionales a las normales, ¿sí? En una empresa no familiar también hay conflictos, pero créanme que son menores a los que puede haber en una empresa familiar, a pesar de los marcos regulatorios también existentes. Relaciones con terceros, pues también puede haber problemas. ¿Por qué? Porque algún miembro de la familia puede tener un amigo proveedor que quiere que le compremos a su amigo proveedor. O uno de los clientes puede ser amigo de la familia y quiere que le hagamos un descuento dentro de la venta de los productos. Pero a todos los amigos de toda la familia hay que hacerle descuentos. Y entonces a todos los amigos proveedores hay que comprarles. Son puntos importantes que surgen dentro de una empresa familiar y que crean conflictos.
¿Qué es un paso necesario e indispensable en la empresa familiar precisamente para gestionar estos conflictos? El primer paso importante, pues, es saber qué van a ocurrir. Dependiendo la etapa de la empresa, los años de la empresa y de la familia, los problemas se van a presentar algunas veces tarde, algunas veces temprano. Pensemos en un emprendedor que inició este año pasado o el antepasado, que tiene una familia pequeña, todavía con niños chicos, pues seguramente los problemas se van a presentar en 15 o 20 años, ¿sí? Porque ese emprendedor que se convertirá en empresario, pues toma todas las decisiones de forma unilateral y no hay que pedirle opinión a nadie, tal vez únicamente a su esposa como equipo que pueden y que son. Pero los hijos todavía no entran en escena, ¿no? Porque son pequeños. Pero en otras ocasiones, el emprendedor ya es mayor y entonces comienza un negocio con hijos ya de 15, 18 años y cuando se convierte en empresario, pues ya los hijos van a tener 20 años. Entonces, de inmediato habrán estos comentarios que hicimos hace un momento de presentarse. Pero en algún momento se van a presentar, en algún momento de la vida de la empresa. Y normalmente tenemos además otro problema que es también importante. Generalmente, en la mayoría de los casos, crece más rápido la familia que la empresa. Y eso también es un problema, porque si la empresa es boyante, importante, podría darle trabajo a mis 2 hijos, a mis 3 hijos, tal vez incluso a algunos sobrinos, primos de ellos, pero cuando la familia crece de manera más acelerada, es más difícil darle trabajo a 20 personas que a 5, ¿sí? Entonces, ese también es un escenario a contemplar. La familia crece más rápido que la empresa y eso nos causa un problema. Entonces, lo primero es que conozcamos que esto se va a presentar, que no importa si yo tengo 1, 2 o 5 años en mi empresa familiar, en algún momento se va a presentar y necesito estar preparado. ¿Cómo lo ha hecho Walmart? ¿Cómo lo ha hecho Ford? ¿Cómo lo ha hecho Cemex? Preparándose, identificando precisamente estos riesgos que pueden existir. El primer gran paso para tratar de gestionar estos problemas, porque tampoco se pueden solucionar, es gestionarlos de la mejor manera, es crear el consejo de familia, ¿sí? Crear un consejo de familia. Y aquí hago una separación. Una cosa es la asamblea familiar y otra cosa es el consejo de familia. En la asamblea familiar es toda la familia. Toda la familia forma parte de esa asamblea familiar. Y evidentemente ahí se deben de conocer y se deben de tocar los puntos de las empresas. ¿Por qué? Porque forman parte de su patrimonio. No hay que olvidar que una empresa familiar es el principal, sino es que el único patrimonio de la familia. Entonces tampoco podemos desconocer lo que sucede en las empresas en la familia. Al contrario, tenemos que saber qué sucede. Entonces, tenemos la asamblea familiar donde toda la familia participa y conoce. De esa asamblea familiar se debe de nombrar un consejo de familia. Un grupo de personas, un grupo de la familia, que sea quien tenga a su cargo la vigilancia de las empresas, que tenga a su cargo la responsabilidad de las empresas, ¿sí? El consejo de familia es el nexo entre el consejo de administración de la empresa, es el nexo entre la empresa y la familia. ¿Quién pudiera ser parte del consejo de familia? Obviamente el fundador, el papá, el hermano mayor, los hermanos que se interesaron en la empresa,
que están trabajando, porque muchas veces no todos trabajan, ¿sí? Aquellos miembros de la familia que están más familiarizados con la empresa, porque tendrán la responsabilidad de vigilar el patrimonio familiar, que es la empresa, y darle cuentas a la familia. Y a la vez, este consejo de familia debe de ser el vehículo que lleve a la empresa los intereses, la visión y la misión de la familia, ¿sí? Muchas veces la familia, por principios, por valores, no les interesa participar en ciertos negocios. Y entonces eso se le tiene que decir a la empresa. Oye, no me interesa el crecimiento hasta este sector, de este producto. Entonces, el consejo de familia es muy importante porque reconoce primero que no todos los miembros de la familia tienen no solo el mismo interés, sino a lo mejor no solo la capacidad, ¿sí? Hay miembros de la familia que tal vez no tienen la capacidad y no tienen el interés. Y si no tienen estas dos cosas, pues difícilmente van a tomar decisiones en beneficio del patrimonio familiar. Y eso hay que respetarlo. Por eso, de la familia se elige cuáles son las personas que tienen mejores capacidades e intereses y se forma el consejo de familia, ¿sí? El consejo de familia tiene mucha importancia. Tiene funciones estratégicas, entre cuáles funciones podemos mencionar. Bueno, pues establece los valores y la visión de la familia. Insisto, hay algunos sectores en donde la familia tal vez no quiere invertir, hay algunos sectores en donde la familia no quiere tratar. Casos muy sencillos, a lo mejor hay un valor importante y un principio en la familia de poder establecer, todos mis trabajadores tienen que tener seguridad social. En el negocio de la familia no hay ningún trabajador que no tenga seguridad social. Entonces el consejo de familia tiene que tomar ese principio y tiene que hacérselo saber a los administradores de la empresa, al consejo de administración. Se lo tiene que saber. Oye, la familia no quiere tener trabajadores sin seguridad social. Oye, que no hay PTU a repartir en la empresa este año. La familia designó que tengan una semana de sueldo adicional todos los trabajadores de la empresa. ¿Sí? Son puntos que en la familia se deben de discutir y que el consejo familiar los tiene que hacer llegar al consejo de administración. ¿Cuáles son los valores y la visión que como familia se tiene? ¿Sí? Además, también el consejo de familia tiene la gran responsabilidad de mantener la disciplina familiar en cuanto a la empresa. Es decir, protege a la empresa de injerencias de familiares, estableciendo las normas de cumplimiento para todos. Oye, es que tengo un hotel y de repente los miembros de la familia pues llegan al hotel, llegan al restaurante, hace uso del restaurante, no quiere pagar la cuenta, hace uso de la alberca, hace uso de los salones de esparcimiento. Bueno, el consejo de familia debe de poner un orden y poner las reglas de uso en este ejemplo, de los bienes del hotel. ¿Sí? Eso es importante, ¿sí? Es quien mantiene o trata de mantener a la familia en los acuerdos que se llevaron a cabo, ¿sí? De igual manera, el consejo de familia traslada todas las opiniones, preocupaciones, comentarios que tenga la familia hacia la empresa. Y esto es importante, porque de repente podemos encontrar
que la familia llega a la empresa y todos le dan órdenes al jardinero, y todos le dan órdenes al chofer, y todos le dan órdenes a la secretaria, y entonces la secretaria no sabe a quién darle caso, porque vino la señora y le dijo una cosa, el esposo le dijo otra, el hijo mayor dijo otra manera, y entonces la secretaria dice, bueno, ¿a quién le hago caso si todos son dueños? Bueno, el consejo de familia pues tiene que salvaguardar las comunicaciones y el canal entre la familia y la empresa, ¿sí? El consejo de familia es el único que debería de comunicarse con el consejo de administración, con la empresa, para hacer llegar las opiniones, preocupaciones que se tienen, ¿sí? Por otro lado, también prepara la sucesión. Un tema difícil de mencionar, un tema complejo de mencionar, pero muy natural también. En algún momento hay que hacer una sucesión. Ese emprendedor que tuvo una idea, que fue audaz, que inició de cero, que después se convirtió en empresario, que ha incrementado su patrimonio, en algún momento de forma muy natural verá menguada no solo sus capacidades físicas, sino tal vez incluso hasta su ánimo, y entonces se necesita preparar la sucesión. A mí me gusta incluso hacer un ejemplo adicional. ¿Qué pasa cuando el empresario quiere diversificar? Y entonces yo inicié con un restaurante y ahora quiero poner un hotel. Pues tengo que preparar una sucesión en el restaurante o en el hotel o en cualquier actividad económica que pudiéramos pensar. No solo por ver menguado la capacidad física o el ánimo, se tienen que hacer sucesiones a las empresas, también porque se quiere diversificar. Y ese empresario ahora quiere ser emprendedor, pero en una actividad económica distinta. Y a alguien hay que dejarlo en el negocio que ya está caminando, en el negocio que ya está maduro. También ahí se necesita preparar la sucesión, y el consejo de familia es muy importante para esta sucesión. Hay un documento importantísimo que se tiene que preparar en las empresas familiares. Y perdón que diga se tiene que preparar, ¿sí? Lo digo con ese énfasis y con esa seguridad, porque así como mencionaba que sin duda alguna en las empresas familiares se van a presentar fricciones como las que comentamos, puntos de convergencia, y esto por el desenvolvimiento y el crecimiento de la familia, pues el protocolo familiar es precisamente el documento que nos va a ayudar a estar mejor preparados para enfrentar estas fricciones, ¿sí? Y lo digo por segunda ocasión. No va a evitar los problemas familiares, esos no se pueden evitar, esos siempre van a existir. La diferencia es cómo los voy a gestionar, cómo los voy a contener, ¿sí? El protocolo familiar es de las principales responsabilidades que tiene el Consejo de Familia, ¿sí? De las principales responsabilidades del Consejo de Familia es preparar el protocolo familiar, ¿sí? Al igual que no se podía definir la empresa familiar, pues el protocolo familiar también no hay una definición exacta. Yo estoy teniendo en esta lámina que ustedes están observando dos definiciones, ¿sí? Dos definiciones tomadas de algunos textos que hablan precisamente de la empresa familiar. Voy a permitirme leer estas dos definiciones para tenerlas claras. Primero, el protocolo familiar es el conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí y que influyen en la empresa para poder lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones y, ojo, regular la relación
entre familia, propiedad y empresa, que ese es un tema importante, porque si bien es cierto, tengo a la familia y tengo a la empresa y pareciera ser que son dos círculos separados, la verdad es que la propiedad une esos dos círculos, porque lo que es de la empresa es de la familia. Y algunas ocasiones lo que es de la familia puede llegar a ser de la empresa. Entonces, el protocolo familiar son pactos que lleva a cabo los socios familiares, para regular la relación entre familia, propiedad y empresa. Una segunda definición nos dice que es un documento de inspiración que suscribe la familia por acuerdo propio y que es un marco de actuación para la empresa, ¿sí? Y que este protocolo familiar lleva implícitamente la misión y la estrategia de la familia, su gestión y su cultura familiar. Evidentemente, lo que busca el protocolo familiar es la administración del patrimonio, pero algo muy importante, garantizar la continuidad de la empresa y también el control de la familia sobre esa empresa, ¿sí? Y aquí un punto importante. Regreso a los datos iniciales. Vamos a poner casos con porcentajes concretos. Imaginemos un 70% de empresas familiares. Ya no el promedio, sino ya el 70%. Imaginemos que también el 70% del empleo es derivado de una empresa familiar. Esto quiere decir que si una empresa familiar desaparece por los conflictos de la familia, el 70% de los empleos se pueden perder. Y si eso hacemos que el 70% de las empresas son familiares y el 70% de los empleos vienen de empresas familiares, imagínense el riesgo de inestabilidad para las personas que trabajan en las empresas familiares. Que dos hermanos se pelearon y entonces se separa el negocio, se cierra el negocio. ¿Qué pasa con esos 70% de trabajadores que dependen de una empresa familiar? La incertidumbre que puede existir. Por eso, las herramientas que existen para la permanencia de la empresa familiar son trascendentales. Y no solo para la familia empresarial, para los terceros interesados. Los trabajadores quieren laborar en una empresa que puedan estar 35 años, que puedan llegar y jubilarse en una sola empresa. Los proveedores quieren tener a quien venderle. Los clientes quieren tener una empresa que les entregue productos y servicios de calidad a buen precio. Entonces, si no tomamos las medidas conducentes para asegurar la continuidad de la empresa familiar, no solo va a ser en detrimento del patrimonio de la familia, sino también de terceros interesados, la gente que depende de la empresa. Por eso la importancia de poder ayudar a la empresa familiar a que tenga continuidad en el tiempo. Y evidentemente también esta segunda definición dice, y bajo el control de la misma familia. ¿Sí? Hablar de empresas que también las hay, que tienen ya la tercera generación o hasta la cuarta generación trabajando en la empresa y con el control, pues es muy importante, ¿sí? Entonces, el protocolo familiar es una serie de reglas que la familia establece. El protocolo familiar no es agarrar un formato de internet y que toda la familia lo firme, porque el protocolo familiar es un traje hecho a la medida.
a la visión, a la misión, a las características de la familia. Y son pactos o cláusulas, condiciones que la familia se pone dentro de la empresa. ¿Sí? Muchas personas señalan, oye, es que el protocolo familiar no sirve. Cuando se pelearon mis primos en su empresa, el protocolo familiar no sirvió de nada. Y aquí quiero hacer una puntualización importante. Ciertamente, el protocolo familiar comienza como un pacto o acuerdo entre socios. Si únicamente lo dejamos así, con ese alcance, en un pacto entre socios, en un acuerdo entre socios, pues no va a ser más que un acuerdo moral. No va a ser más que un acuerdo moral. Y es cuando posiblemente nos pudiera no servir. Cuando pudiéramos tener un problema a pesar de tener el protocolo familiar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación, lo que hemos estado haciendo en algunas empresas que hemos desarrollado el protocolo familiar, es una vez que tenemos este acuerdo entre familia, entre socios, lo llevamos a los pactos sociales de la empresa, lo llevamos al acta de asamblea de la empresa y entonces ya tiene una fuerza legal. Entonces ya no es un acuerdo moral en donde si me enojo mucho no lo voy a llevar a cabo. Si me enojo mucho ni siquiera va a existir. Y solo cuando estoy medio enojado y medio contento, pues le hago caso al protocolo familiar. No, la recomendación es hagamos un traje a la medida con reglas y cláusulas adecuadas para la familia y después incorporemos estas reglas al acta de asamblea de la sociedad. Modifiquemos los estatutos de la sociedad e incorporemos el protocolo familiar a los estatutos para que ahora sí sea de obligación legal llevarlos a cabo. ¿Sí? ¿Qué tiene el protocolo familiar que es tan importante? ¿O qué contenido debe de tener que es tan importante para la familia? Bueno, de acuerdo al libro de Manual de la Empresa Familiar, un libro español editado en Barcelona, hay por lo menos 4 áreas que debe de cubrir el protocolo familiar. Primero, políticas de decisión y de gobierno. ¿Sí? ¿Cómo vamos a manejar la empresa? ¿Quién va a ser el presidente del consejo de administración? ¿Cuáles son los consejeros patrimoniales que van a intervenir? Políticas de utilidades. Importantísima, ¿eh? Políticas de utilidades. Es muy importante. He visto casos donde participamos en los consejos de administración como consejeros independientes que no se ponen de acuerdo con el reparto de utilidades. Algunos socios quieren reinvertir las utilidades, otros socios quieren repartir las utilidades. ¿En función de qué? En función de sus necesidades e intereses. Hay socios que tal vez tienen negocios paralelos y alternos a la sociedad familiar y entonces no necesitan recursos económicos porque tienen otra fuente para obtenerlos. Pero hay otros socios que tal vez dependen al 100% de la empresa familiar. Y ellos necesitan dividendos. Y ellos necesitan ingresos para su subsistencia. Y entonces cuando nos encontramos en una empresa familiar, uno de los problemas más importantes a resolver es cuándo se reparten dividendos y cuántos dividendos se reparten. Eso es mucho mejor que venga ya en el protocolo familiar y que después se establezca en los estatutos sociales. Todos los años se van a repartir dividendos al 50% a los socios. 50% de las utilidades. O
Cada 3 años se repartirán dividendos, pero tienen que estar las reglas claras, porque si no va a haber problemas. Incluso he visto casos de los que participamos como consejeros, insisto, en donde los socios se ven prácticamente obligados a vender sus acciones porque nunca reparte dividendos la sociedad, porque siempre está creciendo, porque siempre está invirtiendo. Insisto, el crecimiento duele, porque hay que gastar, hay que invertir, hay que comprar. Y entonces los socios que dependen de la empresa familiar, pues no tienen sustento y prefieren vender las acciones a un hermano, a un primo, a un tercero incluso, ¿sí? Para poder tener dinero para subsistencia. Importante política de utilidades. Y también aquí, ahorita que lo comenté, importante que el acta constitutiva o las modificaciones que hagamos prevean las condiciones para vender las acciones, que tengan las cláusulas adecuadas para vender las acciones. A nadie nos gustaría tener en nuestra empresa familiar a un extraño, ¿sí? Por eso el tema del protocolo familiar y manejar la empresa, continuar la empresa con el control familiar. Ok, ¿quieres vender las acciones? Lleva derecho al tanto y preferencia la familia y hasta después un tercero. Y además, no se puede vender si no hay autorización, ya sea del Consejo de Administración, ya sea de la Asamblea de Accionistas, para la aprobación precisamente la venta. De repente en una empresa familiar llega un tercero, pensemos en una empresa de segunda generación o tercera, llega un tercero y este tercero, es que le compré las acciones a tu primo. Caray. Entonces, pues ya empezamos con problemas. Si es difícil entre familia, entre terceros puede ser también mayor. Tercer punto que debe tener el contenido del protocolo familiar, las políticas de empresa. ¿Sí? Oye, la empresa va a pagar seguros de hombre clave a los socios, va a tener jubilaciones, le va a pagar el celular, ¿sí? Decían en una clase que tomábamos en el IPADE, hablaban de las famosas manitas que muchas veces existen en las empresas familiares, ¿sí? Y que además creo que la función de la empresa familiar, en principio, en su inicio, pues debe de ser esa, ¿no? Oye, ¿le pagamos los celulares a la familia o no le pagamos los celulares? ¿Sí? ¿Les pagamos seguros o no les pagamos seguros? ¿Les asignamos un vehículo o no les asignamos un vehículo? Esas son las políticas que desde el inicio le debemos de poner antes de que haya un conflicto, porque después puede llegar mi sobrino a decir, oye, yo también quiero una camioneta porque mi primo también trae y es de la empresa y le dan vales de gasolina y a mí no me dan. Pues ¿qué se mide diferente a los hijos? ¿O por qué? Pues, en las políticas de empresa se tiene que señalar los derechos que tiene la familia. Políticas sociales y familiares como cuarto punto, donde se establecen las reglas a seguir. Por ejemplo, oye, ninguna persona puede entrar a la empresa, así sea familia, si no tiene una carrera profesional. Ninguna persona puede entrar a la empresa, así sea familia, si no tiene experiencia previa de 5 años. ¿Sí? Establecer estas reglas, porque cuando la familia crece, cuando se va llevando a cabo un crecimiento empresarial, pues se van a presentar situaciones donde todos quieren participar de la empresa, donde todos quieren trabajar en la empresa. Hay que poner las reglas. ¿Cuál es el sueldo para la familia que trabaje? ¿Sí? Temas de apoyo familiar, de subsidios familiares. Oye, es que mi tía tuvo un accidente y hay que ayudarla y hay que pagarle su operación. Ok, ¿quién lo decide? ¿Cómo lo decide? Todo esto se tiene que estar señalando en el protocolo familiar. Entonces, para ir concluyendo este primer tema de las empresas familiares. ¿Se van a presentar problemas? Por supuesto que se van a presentar problemas. No hay familia perfecta. No hay familia perfecta. Siempre hay opiniones distintas. Mientras el emprendedor convertido en empresario sea la única voz, posiblemente los problemas se puedan manejar de mejor manera. Pero cuando esa persona, el padre de familia, empiece a envejecer y sus hijos empiecen a tomar mayor
voz y decisión en la empresa, los problemas se presentarán. Y si se incorpora en la familia política, créanme que se pueden presentar aún más. Y cuando los nietos empiezan a crecer, también. Entonces, siempre va a existir. Recomendación, nombren su consejo de familia y comiencen a trabajar en el protocolo familiar. Que eso ayude a mitigar los problemas que puedan haber, a gestionarlos de mejor manera. ¿Sí? Una lámina adicional, no necesariamente de empresas familiares, empresas en general. ¿Qué entendemos por pequeña y mediana empresa? Por pequeña y mediana empresa entendemos aquellas empresas que tienen de 250 trabajadores hacia abajo. ¿Sí? Una microempresa es una empresa de 1 a 10 trabajadores, una pequeña empresa es de 10 a 49 y una mediana empresa es de 50 a 249. También no hay definición exacta en este tema, son las más comunes que se pueden estar señalando. ¿Por qué lo saco a colación? Bueno, porque el gobierno corporativo, que es el siguiente tema que vamos a estar comentando, le aplica no solo a empresas familiares, sino también a las empresas que no son familiares, incluso a las pequeñas y medianas empresas. Muchas veces cuando escuchamos gobierno corporativo pensamos que es una herramienta que solo pueden implementar las empresas transnacionales, las empresas muy grandes. La verdad es de que no. El gobierno corporativo es una herramienta que pueden aplicar las pequeñas y medianas empresas y que deben de aplicar, perdón otra vez por el adjetivo tan fuerte, deben necesariamente, indispensablemente, aplicar las empresas familiares para ayudar para acompañar el crecimiento y la sucesión, ¿sí? ¿Por qué esta circunstancia tan importante? Pues por lo que estamos viendo en nuestra lámina. Del total de las empresas, la primera barra, de 10 empresas, ya vimos estadísticas, el 70-80% son familiares y el 20-30% son no familiares. De este total de empresas, de 10 empresas que inician con su fundador, con el emprendedor, empresario, con el tiempo, solo 3 de esas 10 pasan a la segunda generación. Imaginen cuántos empleos se perdieron por el brinco de esas 10 empresas a ser solo 3. Solo 3 empresas pasaron a la segunda generación. Y de esas 3, solo una pasa a la tercera generación. Quiere decir que de 10 empresas, solo una vamos a ver en la tercera generación. Esto tiene, insisto, una importancia muy relevante para la sociedad, ya no solo para el patrimonio familiar, para la sociedad. Lo que estamos buscando es tener empresas cada vez más bollantes, cada vez más exitosas, que otorguen empleos, que sean fuente de generación de economía para su ciudad, para su estado, para su país. Y que no tengamos la posibilidad de mejorar estas cifras es importante. ¿Por qué podamos tener estas estadísticas? Por las contingencias que enfrentan las empresas y los problemas que se pueden enfrentar. Y voy a dejar un poco de lado ya el tema de las empresas familiares. Voy a tocar el 100% de las empresas. Las empresas, como decíamos al inicio, tienen muchos problemas. Regulatorios de inicio, ¿sí? El Seguro Social, el SAT, las diferentes leyes ambientales, las regulaciones incluso municipales que se deben de afrontar, pero además la toma de decisiones del día con día, ¿sí? Estamos pasando todavía una contingencia sanitaria,
que está haciendo que transformemos nuestros modelos de negocio. ¿Qué está pasando con los restaurantes que están migrando de tener instalaciones amplias con muchas mesas a tener comida para llevar? ¿Qué está pasando con el sector turismo, con las escuelas? ¿Sí? Y eso hablando de contribuyentes directamente afectados por esta circunstancia sanitaria. Pero hay otros contribuyentes que también se afectan. El transporte público también se ve afectado. Los arrendadores, hemos escuchado de ciudades como Monterrey, en Nuevo León, Guadalajara, en Jalisco, en Querétaro, capital, pues que se están dejando todos los inmuebles que estaban los estudiantes ocupando porque, pues como las clases son en línea, pues ya no los ocupan. Las empresas que hacen uniformes. Entonces, hay momentos que la empresa va a tener afectaciones que ya son más allá de que si son empresas familiares o no, afectaciones de mercado, ¿sí? Y que van a tener que tomar decisiones. Y que muchas veces no están preparados para tomar esas decisiones. Tenemos cada vez más el uso de la tecnología dentro de los negocios. Los temas tecnológicos se vuelven indispensables ya en todos los modelos de negocio. Y esto evidentemente hace que se complique el desarrollo de la empresa. ¿Por qué? Porque nuevamente ese fundador, ese visionario que comenzó, pues seguramente sabía de su sector y con su empuje, con su ánimo, pudo lograr ser un empresario después de comenzar como emprendedor. Pero ya en el camino se encuentra que tiene que saber de mercadotecnia, de tecnología, que tiene que conocer de áreas que no pensó que iban a influir en su negocio. Y empieza a tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones no son acompañadas de una reflexión adecuada o no son acompañadas de un conocimiento adecuado para tomarlas. ¿Sí? Y eso es lo que provoca que solo 3 de 10 empresas pasen una segunda generación. La toma de decisiones, las decisiones que se toman. Entonces, este conflicto de saber si la decisión que estoy tomando es la adecuada o no la adecuada, porque tal vez el contexto ha cambiado de lo que yo sabía cuando inicié mi negocio o de lo que yo requiero ahora que mi negocio tiene 10, 15, 20 años, se puede llegar a resolver a través del acompañamiento que tenga el empresario, ¿sí? Y aquí podemos señalar que precisamente el gobierno corporativo es el que nos puede ayudar a que tengamos pues una mejor respuesta a estas problemáticas que se pueden llegar a presentar. ¿Qué es el gobierno corporativo entonces? El gobierno corporativo es un sistema que se basa en prácticas y controles, las mejores prácticas y los controles adecuados con la finalidad que una empresa sea adecuadamente administrada. Y no solo adecuadamente administrada, sino que además tenga transparencia y equidad para todos los intereses de los accionistas, ¿sí? Muchas veces el hablar de gobierno corporativo se puede pensar que es ceder el poder de los accionistas, de los dueños a terceros, ceder la toma de decisiones, pero es al contrario, porque el gobierno corporativo alinea la visión del dueño con la ejecución de la empresa. La visión y misión de los dueños, de los familiares, si es empresa familiar, con la ejecución del trabajo de la empresa, buscando siempre
la equidad y la transparencia para todos los accionistas. El gobierno corporativo, pues, es un sistema bajo el cual las empresas son guiadas, bajo el cual las empresas trabajan, cuidando siempre el patrimonio de los socios. Sí, el gobierno corporativo, veremos más adelante, tiene muchas finalidades, pero sin duda una de ellas es cuidar el patrimonio de los socios, lograr la permanencia de la empresa y la equidad para todos los socios. ¿Sí? Un punto de especial relevancia en el gobierno corporativo, pues es la institucionalización. El gobierno corporativo lo que va a buscar precisamente es que esas decisiones que se dificultaron al fundador de la empresa por falta de expertise en diferentes temas, sean desaparecidas por facilidades precisamente al tomar decisiones. Y facilidades lo menciono así porque tener 4 o 5 personas que te acompañan, que analizan, que revisan las decisiones, siempre facilita las cosas. Cuando una empresa es capaz de tomar buenas decisiones, seguramente una empresa va a trascender en el tiempo. Institucionalizar una empresa significa que una empresa no va a depender de una sola persona para mantenerse, que ese es el problema. El problema precisamente es que muchas veces esas 7 empresas que se quedaron en el camino y que no pudieron pasar a la segunda generación, pues fue porque quien tomaba las decisiones, quien decía a quién comprarle, a quién venderle, a qué precio, qué comprar, ya no está con nosotros. ¿Sí? Y ya no está por muchas cosas. No pensemos únicamente en la causa natural de la muerte. Pensemos también en ya no está con nosotros porque se quiso separar de la empresa y formar su propia empresa. Eso también pasa muchas veces en la familia, sobre todo los hijos mayores, en algún momento se quieren separar de la empresa familiar y comenzar con su propia empresa. Y entonces, pues ya no está quien trabajaba. ¿Sí? Entonces, el gobierno corporativo busca que la empresa no dependa de las personas, sino que dependa de los procesos, que dependa de un sistema de gestión, que garantice obviamente la continuidad. Yo cuando escucho las grandes empresas, las que mencionábamos, Walmart, Ford, Cemex, BMW, pues no me imagino a los dueños de la empresa estar trabajando en cada uno de los procesos productivos que pudieran tener. Están tomando decisiones y hay personas que trabajan. E incluso hay personas que les ayudan a tomar decisiones. El gobierno corporativo nos ayuda a tomar mejores decisiones a través del acompañamiento de las personas. Y esto provoca que se deje de depender de una sola persona, logrando una institucionalización de la empresa. Ahora, entonces, continuando, ¿qué es el gobierno corporativo? Pues es la forma como se gobiernan las empresas, la forma como se dirigen los negocios, ¿sí? Y esa forma consiste en las mejores prácticas corporativas, ¿sí? Vamos a hacer una metáfora con un vehículo, ¿sí? Yo puedo tomar mi vehículo el día de hoy y salir de viaje con mi vehículo a un destino de 8 horas, ¿sí? Y también puedo tomar mi vehículo, llevarlo al taller a una revisión y después salir de viaje 8 horas. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Sí? ¿Qué hago yo en mi empresa? ¿La dirijo simplemente con mi ánimo o tengo los cuidados necesarios para llegar a donde quiero llegar? ¿Sí? Sin duda, el llevar mi vehículo en este ejemplo al taller antes de viajar 8 horas, pues me va a dar la certidumbre
de que los frenos responden bien, de que las llantas están en condiciones, de que el aceite se cuenta con el necesario, el combustible, etcétera. Tendré mayores probabilidades de llegar a mi destino sin contratiempo. Si yo tomo mi vehículo y me voy a mi destino de 8 horas, posiblemente tenga contratiempos y tal vez ni siquiera llegue a mi destino. Entonces, las mejores prácticas corporativas se incorporan a través del gobierno corporativo. El gobierno corporativo le da orden a la empresa a través de su gobierno, a través de la toma de decisiones. Estas mejores prácticas contribuyen a mejorar la empresa a través, en principio, de integrar un consejo de administración si es que no existe, ayudar a mejorar el funcionamiento del consejo de administración, a crear o supervisar de mejor manera a los órganos intermedios del consejo de administración, siendo pues este gobierno corporativo un conjunto de principios y normas de buenas prácticas, ¿sí? ¿Dónde puedo encontrar estas buenas prácticas? Bueno, en principio, el Consejo Coordinador Empresarial publica, pueden entrar a su página de internet, publica los principios de mejores prácticas corporativas. Y ahí podemos encontrar cuáles son esos principios de mejores prácticas corporativas e implementarlos en la empresa. ¿Sí? ¿Cuáles son, en lo general, este conjunto de principios? Rendición de cuentas del consejo, derecho de los accionistas, revelación adecuada de la información financiera, establecimiento de controles internos, remuneración a los trabajadores de la empresa y regula precisamente el funcionamiento del consejo de administración. Aquí también quisiera hacer un comentario que es importante. Normalmente, las empresas funcionan bajo dos figuras. O tengo un administrador único o tengo un consejo de administración. Hoy en día, precisamente por lo que hemos estado comentando, cada vez es más difícil encontrar que una empresa tenga un administrador único. ¿Por qué? Porque entonces sería una empresa que estaría expuesta a muchos contratiempos al momento de llevar a cabo el negocio. Un administrador único lo que nos da a entrever, o lo que significa, es que una sola persona toma las decisiones de la empresa. El administrador único, como el término lo señala, es quien toma todas las decisiones. En contrapartida, en el caso de un consejo de administración, tenemos un conjunto de personas que, si bien es cierto, es liderado por un presidente del consejo, pues ese conjunto de personas ayudan a tomar las decisiones. Yo siempre comento que las personas estamos sujetos a tener circunstancias que nos hacen tener buenos o malos momentos, o incluso buenos o malos días. Y muchas veces no tenemos la inteligencia emocional suficiente para gestionar esos momentos, esas emociones, y no dejarlas que afecten nuestras decisiones. El tener un mal inicio de día puede hacer que yo llegue a mi empresa y tome malas decisiones. ¿Por qué? Porque en la mañana me salí sin desayunar, porque tuve un accidente de tránsito, porque se me cayó el café en el pantalón, y entonces ya llego con una emoción no adecuada a administrar mi empresa. Y si yo soy el administrador único, pues no hay nadie quien me contenga y no hay nadie quien revise mis decisiones. Y a lo mejor en ese momento compro, vendo, despido, contrato, y entonces a eso está expuesto una empresa que tiene un administrador único.
Por el contrario, si yo tengo un consejo de administración, en donde hay un presidente del consejo, un secretario, un tesorero, vocales, pues se minimiza esos factores que como humanos tenemos y que debemos de buscar que nuestro estado de ánimo personal no afecte las decisiones de la empresa y no ser parte de esa estadística de 7 empresas que no pasan a la segunda generación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este gobierno corporativo, de este sistema de prácticas que se incorporan a la gestión de la empresa? Bueno, pues muestra una empresa sólida, una empresa que maneja de una mejor manera las crisis internas y externas, una empresa que tiene ya prevista la sucesión de los puestos clave y en lo general una empresa que es más eficaz y eficiente en sus tareas, ¿sí? Esto nos debería de dar el gobierno corporativo, ¿sí? Además, es una empresa que es, por esencia propia, una empresa institucionalizada y fortalecida en su administración, una empresa transparente y con equidad en sus operaciones, una empresa que revela la información adecuadamente, porque aquí es otro punto interesante que se puede dar en las empresas familiares o no, que muchas veces la información financiera de la empresa no revela adecuadamente la información. ¿Por qué? Por situaciones que comentamos hace un momento, a lo mejor tenemos ciertas erogaciones que son más familiares que del negocio, el celular, por ejemplo, el vehículo, el combustible del vehículo, el seguro, ¿sí? Entonces, el gobierno corporativo nos va a permitir, nos va a exigir tener los controles adecuados para tener la información adecuadamente presentada. Recuerden que tenemos la contabilidad administrativa y tenemos la contabilidad financiera. Tenemos que hacer uso de esas diferentes contabilidades, y hago diferentes no porque sean 2 contabilidades, parten de la misma operación, parten de la empresa, pero tienen presentaciones distintas. Alguna vez dando esta charla alguien me decía, es que está prohibido llevar doble contabilidad. Bueno, no es que se lleve doble contabilidad, es la misma información, pero presentada de forma distinta. La contabilidad financiera tiene sus reglas, las normas de información financiera, el propio Código Fiscal de la Federación, porque esta contabilidad nos sirve para presentar nuestros pagos de impuestos, para cumplir nuestras obligaciones fiscales. Y la contabilidad administrativa tiene no tiene como tal una forma de presentar la información, sino que la contabilidad administrativa se adecúa a las necesidades de la empresa, de los socios, del consejo, para presentar la información. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que tenemos estas dos formas, la contabilidad financiera y contabilidad administrativa. ¿Qué más ventajas me da el gobierno corporativo? Bueno, el gobierno corporativo me da la ventaja de establecer un sistema para la toma de decisión, un proceso para la toma de decisión, ¿sí? Me va a otorgar también la posibilidad de tener una trascendencia y permanencia en el tiempo, y obviamente no buscamos solamente que la empresa trascienda en el tiempo, también buscamos que mejore sustancialmente con el tiempo y a través de la permanencia, que cada vez sea mejor, que cada vez sea más grande, que cada vez facture más, que tengamos mejores utilidades. Y se le da a través del gobierno corporativo un enfoque estratégico a la empresa a través de la creación de valor y el uso eficiente de los recursos. Ahora, ¿cómo pudiéramos entonces establecer un gobierno corporativo? Ya que vimos para qué me sirve, pues la segunda pregunta sería, ¿y cómo lo incorporo a mi empresa? Familiar o no, que insisto, en la empresa familiar todavía es más útil que podamos incorporar este gobierno corporativo. Lo primero es que mi empresa debería de tener
como forma de gobierno un consejo de administración. Yo no puedo estar incorporando un gobierno corporativo cuando mi empresa tiene un administrador único, ¿sí? Necesito tener un consejo de administración para comenzar a implementar mi gobierno corporativo. Una vez que tengo mi consejo de administración, pues debo de implementar el código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo. Mencionaba que el más fácil de consultar es el emitido por el Consejo Coordinador Empresarial, aunque también la OSD también tiene un código de mejores prácticas corporativas y poderlo llevar a la práctica durante la toma de las decisiones. Obviamente, el gobierno corporativo también exige que se le dé seguimiento a las estrategias y tácticas de la empresa. Ahorita, en este momento de inicios de año, pues tendremos que estar ya con nuestro presupuesto para 2021, modificando nuestro modelo de negocio, señalando cuáles son las inversiones que se van a realizar, los incrementos a los sueldos, las posibles contrataciones. Bueno, el gobierno corporativo a través del Consejo de Administración, pues tiene que darle seguimiento a estas circunstancias, ¿sí? Tiene que darle seguimiento a estas circunstancias. Y obviamente con una rendición de cuentas, ¿sí? El gobierno corporativo tiene que rendir cuentas, el Consejo de Administración, a los dueños, ¿sí? Entonces, primer paso, crear un Consejo de Administración y que el Consejo de Administración implemente todas las prácticas y políticas administrativas, las mejores prácticas administrativas, con lo que eso conlleva. Ahora, el Consejo de Administración necesita de auxiliares. El Consejo de Administración es un consejo ejecutivo, ¿sí? No operativo. Ya abundaremos minutos más adelante. Y necesita de auxiliares que ayuden a vigilar la empresa y que ayuden a darle forma a lo que se señala en la estrategia de la empresa. Y estos auxiliares u órganos intermedios se conocen como comités. Así como hablábamos del que el protocolo de familia es un traje hecho a la medida de la familia empresaria, pues también los comités deben de ser comités hechos a la medida de la empresa y del consejo de administración. Hay empresas que tienen comités de mercadotecnia, hay empresas que tienen comités de investigación y desarrollo, de tecnología. Se van a crear estos comités como auxiliares del Consejo de Administración, como apoyo del Consejo de Administración. Y cada Consejo de Administración va a necesitar, sí o no, ciertos comités. Habrá empresas que no ocupen un comité de innovación, que lo dudo, pero podrá haber, y otras que sí lo requieran. La recomendación es que cada empresa, a través del Consejo de Administración, elija cuáles son los comités que necesita. Dicho en otras palabras, cuáles son tus áreas de oportunidad, qué áreas quieres robustecer, ¿sí? Eso es importante. Ahora, la recomendación también es que aun cuando hay comités que pueden o no existir, siempre existan estos 4 comités que estamos viendo en pantalla. El comité de auditoría, el comité de finanzas y planeación, el comité de evaluación y compensación y el comité de riesgo y cumplimiento. Estos 4 comités siempre deben de existir en las empresas. Auditoría se conforma por la auditoría interna o contralor y el auditor externo. Comité de finanzas, pues tengo que tener a alguien que me revise presupuestos, que me revise rendimientos, que me planee toda la situación financiera de la empresa.
Comité de evaluación y compensación, ¿quién revisa si el trabajador está rindiendo o no está rindiendo en su trabajo? ¿Quién ayuda a que el trabajador se sienta realizado en la empresa? ¿Quién evalúa si es necesario incrementar los sueldos? Comité de riesgo y cumplimiento, ¿quién identifica los riesgos? ¿Quién evalúa los riesgos? ¿Quién establece las medidas para mitigar estos riesgos o transferir estos riesgos? ¿Quién revisa que se estén cumpliendo todas las normas inherentes al marco jurídico aplicable a la empresa? Entonces, esos 4 comités deben de existir en cualquier empresa. Ya el comité de mercadotecnia, de innovación, de tecnología, etcétera, ya son comités que cada empresa va a definir o señalar si son o no necesarios para su funcionamiento. Ahora, una vez que ya me decidí por implementar gobierno corporativo y por lo tanto crear un consejo de administración, pues la siguiente pregunta es, ¿y quién debe formar parte del consejo de administración? ¿Quién debe de ser consejero en el consejo de administración? El Consejo Coordinador Empresarial señala que existen 3 tipos de consejeros: los consejeros patrimoniales, los consejeros relacionados y los consejeros independientes. Los consejeros patrimoniales son aquellas personas que, además de pertenecer al consejo de administración, además son socios de la empresa. Por eso son patrimoniales, porque soy socio de la empresa, es mi patrimonio, la empresa es mi patrimonio, y entonces voy a convivir siendo parte de la asamblea de accionistas y además del consejo de administración. Normalmente, lo que se acostumbra, sin entrar a detalles si es recomendable o no, es que el presidente del consejo de administración es generalmente un consejero patrimonial, ¿sí? Es decir, uno de los dueños. Tenemos los consejeros relacionados, que son aquellas personas que trabajan en la empresa, que desarrollan un puesto clave y que por lo tanto pertenecen al consejo de administración, ¿sí? Pensemos tal vez en algunas empresas, sin nuevamente decir si es lo mejor o no, el director general, el director de ventas, el gerente de ventas, el gerente de producción. Estos son los consejeros relacionados, aquellos que forman parte de la empresa como empleados y que además formarán parte del consejo. Y en tercer punto están los consejeros independientes, aquellos consejeros que ni son dueños, ni son accionistas, ni trabajan en la empresa, ni son asalariados de la empresa, sino que son consejeros independientes externos, ¿sí? Normalmente estos consejeros son los que agregan más valor a los consejos de administración. ¿Por qué? Porque normalmente un consejero independiente tiene una visión externa de las cosas. Y a veces en la empresa no podemos dejar de ver el árbol y vemos el árbol y únicamente vemos el árbol y perdemos de vista el bosque. Y entonces ahí está el consejero independiente, ¿sí? El consejero independiente además tiene experiencia en otros sectores, tiene una red de contactos en otros sectores y tiene conocimiento diferente al que en la empresa se tiene. Tal vez en la empresa sepan más que el consejero independiente del sector al que se desarrollan. Por supuesto que así debe de ser, pero el consejero independiente tiene otros conocimientos que pueden complementar y nutrir a la empresa. En este sentido, siempre se aconseja que el consejero independiente o los consejeros independientes sean cuando menos el 25% del total del consejo de administración. Por lo menos el 25%, ¿sí? ¿Cuántos consejeros debo de tener en mi empresa? Bueno, entre 3 y 15 consejeros.
de qué tamaño es tu empresa. Si tu empresa es muy grande, tal vez puedas tener 15 consejeros. Si tu empresa es muy pequeña, tal vez 3 consejeros. En los consejos que yo estoy interviniendo, siempre hay entre 5 y 7 consejeros. Entre 5 y 7. Y por lo menos el 25% deben de ser consejeros independientes, ¿sí? ¿Por qué insisto? Porque son los que les dan mayor objetividad a la toma de decisiones, mayor independencia a la toma de decisiones. De alguna manera el consejero relacionado está un poco comprometido en su decisión y el patrimonial también pudiera tener de alguna manera, pues, cierta inclinación a las decisiones. El consejero independiente, pues, les da un valor importante. Ahora, ¿cada qué se reúne el consejo de administración? Normalmente, cuando ya es un consejo de administración maduro, cuando ya es una empresa que ha caminado varios meses y años con un consejo de administración, basta con que se reúnan trimestralmente, 4 veces al año. Porque, insisto, el consejo de administración es ejecutivo, ¿sí? No es operativo, ¿sí? Sus comités que acabamos de mencionar, comité de auditoría, de finanzas, de riesgos, esos son más operativos, un poco más operativos. El consejo de administración no. Sin embargo, cuando iniciamos incorporando el gobierno corporativo a la empresa, recomendamos que sea una vez al mes, que una vez al mes se reúnan el consejo de administración para analizar el desenvolvimiento de la empresa, la estrategia de la empresa, una vez al mes. Conforme va pasando el tiempo, esas reuniones pueden ser ya bimestrales para llegar al final a ser trimestrales. Incluso con este tema de la pandemia que tenemos actualmente y en los meses de abril, mayo, junio, que fueron los meses más difíciles, hubo consejos de administración que se reunían cada 15 días, porque todo estaba cambiando. Oye, suspendo la nómina, no la suspendo, le disminuyo el salario al 10, al 15, vendo para llevar, no vendo, cierro, ¿qué hago? Entonces, este tema de cuántas veces se reúnen va a depender de la empresa, ¿sí? Si hay emergencias, si hay urgencias, pues se reúnen incluso una semana después de la reunión mensual o bimestral, ¿no? Entonces, así se integra el Consejo de Administración. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones del Consejo de Administración, pues en principio, y esto es un punto importante, llevar a cabo el mandato de la Asamblea del Accionista. Tener un Consejo de Administración no significa que el accionista pierde poder. No significa que el Consejo de Administración actúa coloquialmente por la libre. No, el Consejo de Administración tiene responsabilidad con los socios. De hecho, incluso existen en el mercado seguros de responsabilidad civil para los consejeros, porque los socios pueden demandar a sus consejeros si es que tomaron decisiones contrarias a los deseos de la Asamblea de Accionistas. Entonces, el primer punto del Consejo de Administración es llevar a cabo el mandato de la Asamblea de Accionistas, elaborar la planeación estratégica, identificar los indicadores cualitativos y cuantitativos y revisarlos, identificar la gestión y mitigación de riesgos, supervisar y revisar los trabajos de cada comité, ¿sí? ¿Cuál es entonces nuevamente el valor del gobierno corporativo? Satisfacer las expectativas de las partes relacionadas, de las partes interesadas. Al trabajador le debe de ser interesante que la empresa tenga gobierno corporativo, porque eso quiere decir que su sueldo está revisado por un grupo de personas y no nada más por la de recursos humanos, ¿sí? A mi proveedor le debe de interesar que tenga gobierno corporativo, porque quiere decir que voy a ser más eficaz y más solvente para pagarle, para crecer y comprarle cada vez más, ¿sí? El valor del gobierno corporativo es ayudar a que en este entorno cambiante la empresa se pueda adaptar de una mejor manera, ¿sí?
no se diga en la empresa familiar, ¿no? El gobierno corporativo acompaña a la empresa familiar en gestionar los conflictos familiares, en ayudar para tener una sucesión más exitosa y en ser un soporte en la operación. ¿Sí? Ahora, para ir ya concluyendo en nuestras últimas 2 láminas. Hablando de una empresa familiar, lo primero que tengo que hacer es formar mi consejo de familia para que elabore mi protocolo de familia. ¿Sí? Ahí me detengo un momento. Si yo considero que el tamaño de mi empresa todavía no es lo suficientemente grande o los problemas no son complejos para tener un consejo de administración, tal vez pueda tomar como paso intermedio un consejo consultivo. ¿Sí? Veíamos que el consejo de administración es de 3 a 15 personas. Tal vez yo pueda considerar que mi empresa todavía no está lista para llevar un consejo de administración o no es tan grande para tener un consejo de administración. Si esto es así, yo puedo comenzar con un consejo consultivo. Tal vez el dueño de la empresa, el fundador de la empresa y 2 consejeros independientes forman su consejo consultivo y se estarán reuniendo para analizar las diferentes problemáticas que pueda tener la empresa. Y ya cuando la empresa crezca, ya sea en tamaño, ya sea en complejidad, se puede llegar a formar ya el consejo de administración. ¿Sí? No es necesario que de inicio lleve un consejo de administración. ¿Sí? Puede haber un paso intermedio con el consejo consultivo. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces, por último, el organigrama de una empresa que tenga gobierno corporativo? Bueno, pues podemos ver que tenemos en la parte superior la asamblea de accionistas, la asamblea general de socios y después el consejo de administración con sus auxiliares, los comités, después su director general y ya después sus áreas operativas. ¿Sí? Esto es muy importante. El consejo de administración es el órgano de gobierno que tiene el contacto con el director general. Tener un consejo de administración significa que los accionistas, los dueños de la empresa, ceden la responsabilidad y el compromiso de la vigilancia del director y de la empresa al consejo de administración. ¿Sí? Y que la asamblea de accionistas le da esa libertad al consejo de administración. Es como cuando hablábamos de la asamblea familiar. Una cosa es la asamblea familiar, otra cosa es el consejo familiar. Así, una cosa es la asamblea de accionistas y otra cosa es el consejo de administración. Son órganos distintos. Incluso pudiera haber personas que estuvieran en el consejo familiar y que estuvieran en el consejo de administración. Recuerden que el consejo familiar era el vínculo y el canal de los intereses familiares con la empresa. Entonces, lo ideal es que alguno o algunos de los participantes en el consejo familiar también sean participantes del consejo de administración para incorporar la visión de la familia en la empresa. ¿Sí? Obviamente aquí estamos hablando de una empresa que tiene, pues lo estamos viendo, una dirección comercial, de operaciones, de administración, de recursos humanos, de mercadotecnia, ¿sí? Por eso está con muchos cuadritos, pudiéramos señalar, ¿no? Estamos señalando los comités iniciales, solo nos faltó poner el comité de riesgos, que sería uno que estaría faltando. Muchos ponen el comité de riesgos dentro del comité de auditoría. Ahorita, por la importancia de los riesgos, se recomienda separarlo del comité de auditoría y sea un comité especial. En el comité de auditoría o en cualquier comité participan los consejeros, generalmente los independientes, y el resto del personal de la empresa se puede incorporar a estos comités. Muy bien. Por último, como conclusión, pues bueno, implementar un gobierno corporativo
en la empresa, familiar o no, pero de mayor importancia en la familiar, va a dotar de herramientas para tomar mejores decisiones. A mí si me preguntaran, dime en 2 palabras, dime en un término en qué me va a ayudar el gobierno corporativo en mi empresa, yo les diría en mejores decisiones. El gobierno corporativo te va a ayudar en tu empresa en decisiones de calidad, en mejores decisiones. ¿Sí? Esto le va a dar a la empresa sustentabilidad y visión de largo plazo, obviamente en beneficio del patrimonio empresarial familiar y de la sociedad en su conjunto, los trabajadores, los terceros interesados, etcétera. Entonces, yo concluyo mi presentación